Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Vamos a leer el texto relevante para enmarcar esta cuestión. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba fruto en ella. Pero cuando llegó no halló nada, sino solo hojas, pues no era temporada de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Este texto llama la atención porque vemos a Jesús yendo a buscar higos, pero al mismo tiempo el evangelista precisa que no era temporada de higos. Entonces pareciera un acto irracional o arbitrario por parte de Jesús buscar higos cuando no era temporada de higos y encima maldecir a la higuera por no tener higos. Pero no se trata de un acto irracional, sino que necesitamos una pieza de información para completar el rompecabezas. Y esa pieza de información nos la da, de hecho, el especialista Alfred Edersheim, quien en su libro La vida y tiempos de Jesús el Mesías reporta lo siguiente, abro cita: es un hecho bien conocido que en Palestina el fruto aparece antes que las hojas. Entonces, volvamos al texto del Evangelio. Se nos dice que la higuera tenía hojas, y si en el contexto de la Palestina del siglo I el fruto suele darse antes que las hojas, si uno ve hojas, ¿qué es lo más razonable suponer? Que muy probablemente habrá también fruto. Entonces había una base para suponer que había higos incluso cuando no era temporada de higos, en vista de que había hojas. Adicionalmente hay que considerar que, un acto de Jesús como simplemente maldecir un arbolito no es algo que vaya a tener relevancia por sí si lo reducimos a un mero sentido físico. Es que hay un significado espiritual que hay que tener en cuenta en esto. Y sobre ello, Ronald Legenbauer, quien escribió una investigación académica entera solo sobre este pasaje, nos reporta lo siguiente: con base en varios precedentes del Antiguo Testamento, Jesús usó a la higuera sin fruto como símbolo de los gobernantes y habitantes de Jerusalén, que estaban faltos del fruto del arrepentimiento. Jesús maldijo la higuera como un signo del juicio de Dios que caería sobre Jerusalén y sus líderes. Efectivamente, en el Antiguo Testamento encontramos varias referencias al pueblo de Israel en términos de una higuera o similares. Por ejemplo, en el texto de Jeremías 24:5 leemos: yo el Señor, el Dios de Israel, digo, como a higos buenos miraré al pueblo de Judá. Entonces ya vemos un claro precedente de conectar higuera, higos con el pueblo de Israel o con el pueblo judío. Dicho eso, Jesús va a buscar el fruto del arrepentimiento y la conversión, que crean y se conviertan las personas del pueblo judío cuando él va a predicar. Y lo que él encuentra es que sus corazones están duros, pero claro, son muy pomposos en estar muy seguros de que son el pueblo elegido y que ellos son especiales. Entonces eso es como tener muchas hojas, pero al no tener el fruto del arrepentimiento y la conversión, esas muchas hojas sin fruto pues no valen. Y que Jesús se lamenta específicamente de tal tipo de situación queda muy claro del texto de Lucas 10, del 13 al 14, donde Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo se habrían arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Cabe notar que Tiro y Sidón corresponde a localidades de pueblos paganos. Entonces lo que está diciendo Jesús es que el pueblo judío tiene un endurecimiento de corazón tal que ni siquiera en pueblos paganos se vería ello. Entonces el pueblo judío como elegido de Dios tiene muchas hojas, pero no tiene el fruto del arrepentimiento y la conversión. Y de eso se lamenta Jesús, y ese es el signo que quiere expresar su acto de haber maldecido la higuera sin fruto. Veamos el texto para tener el contexto.
Juan 2, del 13 al 15. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Hay personas que se escandalizan ante esto y dicen: wow, pero ¿cómo es posible que Jesús, que predica un mensaje de amor, tome esta acción tan dura? Lo malo es que sucede que muchas personas asumen un concepto light del amor, no un concepto serio y profundo de lo que es el amor, sino ven al amor como sinónimo de sentimentalismo o sensiblería, y ese no es el caso. Un auténtico amor implica la voluntad de buscar el bien, conforme a una jerarquía de valores, conforme al bien objetivo de lo que las personas realmente necesitan y no los caprichos que pueda tener cada uno. El amor busca realizar el bien en los demás, no cumplirle sus caprichos o estar a la altura de estándares de personas que puedan estar equivocados en esos propios estándares. Desde esa perspectiva, muchas veces el amor va a tener que actuar con firmeza y en oposición a lo que se encuentra en torno suyo. Porque el amor busca que todo esté constituido conforme al orden del amor. Y en la medida en que hay cosas que se oponen al orden del amor, entonces lo propio del amor, por su propia naturaleza, es oponerse a aquellas cosas que se le oponen. Y eso es lo que se conoce como el celo. De hecho, este celo que surge del genuino amor es lo que el propio texto del Evangelio da como razón del acto de Jesús. Efectivamente, basta que leamos los versículos siguientes, Juan 2, del 16 al 17, y encontramos la respuesta de por qué Jesús actuó así. Dice el texto: y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, ese celo por las cosas de Dios, ese celo por el respeto de lo religioso, es propio del amor de caridad, del amor cristiano, del amor iluminado por la gracia. De ese amor que se fija en Dios, no en la corrección política de qué le va a parecer bien a las personas de alrededor, según el pensamiento de las modas mundanas. El auténtico amor lo que hace es procurar el bien conforme al pensamiento de Dios, que es el único válido y verdaderamente vinculante. Entonces, de ese genuino amor surge un celo por el bien, un celo porque las cosas se hagan bien. Y esto nos lo explica el más grande de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino, quien en la Suma Teológica, dilucidando la cuestión del amor, analiza las causas y los efectos del amor. Y respecto de los efectos del amor, nos habla de los celos. Santo Tomás entiende que hay unos celos malsanos que surgen del amor de concupiscencia, del amor desordenado. Pero al mismo tiempo, Santo Tomás precisa que hay una forma legítima del celo cuando surge del amor de benevolencia, es decir, el amor que busca el bien y no el mero placer. Vamos a leer directamente entonces lo que nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 28, artículo 4, respuesta. El celo proviene de la intensidad del amor, porque es evidente que cuanto más intensamente tiende una potencia hacia algo, más fuertemente rechaza también lo que le es contrario o incompatible. De este modo, se dice que alguien tiene celo por la gloria de Dios cuando procura rechazar, según sus posibilidades, lo que es contra el honor o la voluntad de Dios. Y sobre aquello de Juan 2:17, el celo de tu casa me consume, dice la glosa que es devorado por el buen celo, que se esfuerza en corregir cuantas cosas malas ve, y si no puede, lo sufre y gime. Del auténtico amor surge un auténtico celo por el orden de las cosas de Dios. Al mismo tiempo que Dios pueda actuar eventualmente castigando, no es una negación de su amor, sino una manifestación también de su amor, porque busca corregirnos. Conforme a lo que se dice en Hebreos 12:6. Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo.
Aquí nos encontramos con el que en la literatura académica en ocasiones se ha llamado el secreto mesiánico. O sea que hay unas circunstancias donde Jesús sana a alguien y le dice no digas nada de esto a nadie. O que incluso Jesús pide que no se ande diciendo que Él es el Mesías. Vamos a ver algunos textos que ilustran esta cuestión. Marcos 1:44. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Entonces Jesús acaba de hacer una sanación milagrosa y pide a la persona a la cual él ha sanado que no diga nada sobre la sanación milagrosa, que simplemente vaya, se presente ante los sacerdotes para que se constate que ya está limpio y punto. También es curioso el texto de Mateo 16:20, donde Jesús dice, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Entonces, esto es un poco curioso. ¿Por qué Jesús pide que no se ande diciendo a los cuatro vientos que Él es el Cristo, que Él ha hecho tal milagro o cosas por el estilo? Pues bien, el apologista católico de Catholic Answers, Karlo Broussard, nos da una buena perspectiva sobre esta cuestión. Él nos dice, refiriendo a Jesús y este llamado secreto mesiánico, Él no quería atraer la atención de los poderes extranjeros hacia sí demasiado pronto. Si las autoridades romanas hubieran sido conscientes de los reclamos de Jesús de ser un rey, habrían aplastado su movimiento desde el inicio. Una segunda razón posible es que Jesús necesitaba tiempo para redefinir la noción sobre el Mesías. En el judaísmo del primer siglo, muchos pensaban que el rey mesiánico sería un rey político-militar, que los liberaría de la ocupación y opresión romana. A ver, vamos a entender esto. Si Jesús se comenzaba a hacer demasiado notorio desde los inicios de su ministerio en términos de que Él es el Mesías y por tanto rey de los judíos, automáticamente en el Imperio Romano se habrían prendido las alarmas y se habrían ido contra Él. Porque nadie puede proclamarse rey legítimamente allí donde el único que puede ser reconocido como rey político es el César. Entonces lo que hubiera sucedido es que el movimiento de Jesús habría sido exterminado desde los inicios y por lo tanto no se habría dado un periodo como de aproximadamente 3 años de ministerio público. Entonces Dios en su providencia lo que quiso organizar, al parecer, al menos según lo que explica este autor, es haber permitido que haya un tiempo en que Jesús pudo predicar mejor su mensaje, explicarse más, ir redefiniendo en la mente de las personas las expectativas mesiánicas para que se den cuenta de que esto va más hacia lo espiritual en lugar de una mera liberación política, que lo central es la conversión, no la revolución. Y eso requiere tiempo, como bien apunta el señor Broussard. Entonces parece ser esta una explicación bastante razonable del secreto mesiánico, en el sentido de que Jesús requería que se cumpla cierta plenitud de los tiempos en su mismo ministerio incluso. Entonces ya pasando aproximadamente como 3 años, ya se da en lo que conmemoramos como Semana Santa, la entrada triunfal a Jerusalén y a los pocos días ya su crucifixión y muerte, para luego resucitar. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.